Hoy vamos a hablar de los formantes, de qué es lo que son y cómo funcionan, y de cómo estas cosas tan abstractas pueden cambiar el sonido de nuestra voz. Pero antes, hablemos del sonido. El sonido es una onda mecánica, viajera y longitudinal. Mecánica porque necesita de un medio para poder propagarse, viajera porque éste se esparce por todo el medio por el cual se propaga y no está encerrado o confinado como por ejemplo lo serían las ondas de la cuerda de una guitarra. Y longitudinal porque las partículas del medio por el cual se está propagando, pongámosle el aire que es lo más común, las partículas de gas que conforman el aire en este caso se mueven en la misma dirección en la cual se está propagando la energía sonora. Y con esto último tengo que hacer un inciso, porque las partículas de gas en este caso se están moviendo, literalmente. Es decir, si tú pudieras ver una sola partícula de gas, verías cómo ésta se mueve conforme va avanzando la energía sonora. Pero en ningún momento esta partícula se desplaza de su lugar. Es como en el estadio, cuando las personas hacen la ola. Tú puedes ver cómo la ola avanza en una dirección y en un sentido. Pero es que si te pones majadero y pones atención a una sola persona de las que está participando de la ola, tú puedes ver cómo esta persona se levanta y se sienta de su propio puesto. En ningún momento esta se cambia a otro puesto. Ya, ahora reemplaza la ola por la energía sonora y las personas por las partículas de gas. Solo que estas personas, refiriéndome a las partículas de gas, en vez de moverse hacia arriba y hacia abajo, se estarían moviendo de un lado hacia otro coordinadamente. Ya, ahora lo más probable es que estés diciendo, Nicolás, tanto rodeo, a mí esto me vale, explícame qué es lo que son los formantes. Y yo te respondo que resulta que esto que te acabo de contar es fundamental tenerlo en cuenta, no solamente porque la física acústica sea una rama de la física que personalmente a mí me guste mucho, sino que la voz utiliza estos mismos principios para poder manifestarse. Deja explicarme. Resulta que para que haya sonido debe haber algo, con algo me refiero a un objeto, que esté moviéndose y que a la vez transfiera esta energía a las partículas de aire como energía sonora para que eventualmente llegue a nuestro CAE, a nuestro tímpano, luego pase por nuestros huesecillos, llegue a la ventana oval, perilinfa, endolinfa, fonorreceptores, elipsis porque no me acuerdo, para que finalmente llegue a la corteza auditiva primaria y al fin podamos percibirlo como sonido. Resulta que dentro de la laringe el objeto que se mueve para fabricar esta energía sonora son las cuerdas vocales. Ahora resulta que si nosotros pudiésemos plasmar en un papel cómo nuestras cuerdas vocales se están moviendo, la representación visual de la onda que quedaría en el papel no sería la de una onda perfectamente ondulada, sino que tendría una forma un poquito más extraña, por decirlo de alguna forma. Y esto se debe a que las cuerdas vocales están vibrando de muchas formas a la vez. Es decir, está emitiendo muchas de estas ondas perfectamente onduladas, pero al mismo tiempo. Y lo mejor de todo es que todas estas ondas que emiten las cuerdas vocales guardan una relación matemática entre sí. Ya que, por ejemplo, si las cuerdas vocales realizan una nota base o una F0, por ejemplo, que esté vibrando a 100 veces por segundo, las notas con las que va a estar acompañada van a ser sus múltiplos o armónicos. Es decir, el armónico que vibra a 200 veces por segundo, el armónico que vibra a 300 veces por segundo, a 400 veces por segundo y así hasta el infinito. Todas vibrando al mismo tiempo. Es por eso que la voz es el resultado de la combinación de muchas ondas simples para formar una onda compleja. Bien, resulta que los armónicos que acompañan a esta F0 pueden ser modificados en su amplitud. Y esto se debe a un efecto físico llamado resonancia. La resonancia es un efecto físico que permite que dos o más modos de vibración que estén sucediendo de manera simultánea y que tengan relación matemática entre sí puedan sumar su energía. Pero cuando tenemos dos o más modos que están sucediendo de manera simultánea, que no tienen relación matemática entre sí, vamos a ver un efecto contrario, que es la antirresonancia. Que es lo que va a suceder que en este caso, en vez de sumarse, se resten. Pero si toco la misma nota en un piano y en una guitarra, con la misma intensidad y la misma duración, ¿por qué es que suenan tan diferentes? Bueno, porque la forma, el tamaño y el material con el cual están hechos el piano y la guitarra respectivamente son muy diferentes. Y esto permite que cada uno de estos instrumentos amplifique grupos de armónicos que estén presentes en la frecuencia fundamental. Esto hace que cada instrumento tenga su timbre propio. Entonces, quizás más de algunos se esté preguntando, pero Nicolás, el tamaño y la forma del piano y la guitarra yo no puedo cambiarla. ¿Qué pasaría si yo pudiese cambiar la forma y el tamaño de estos dos instrumentos a voluntad? Incluso
¿Existe algún instrumento que pueda cambiar su forma y su tamaño a voluntad? Y la respuesta es que sí, y de hecho todos nacemos con uno de ellos. Y ese es el famoso tracto vocal. Resulta que las cuerdas vocales producen sonido dentro de una cavidad que constantemente está cambiando su forma y su tamaño. Este es el famoso tracto vocal. Y gracias a esto podemos modificar voluntariamente los grupos de armónicos que nazcan de la F0 que nosotros queramos. ¿Se acuerdan cómo funciona la resonancia, cierto? De que dos o más modos que están sucediendo al mismo tiempo, que tengan o no tengan relación matemática entre sí, puedan amplificarse o inhibirse respectivamente. Perfecto. El tracto vocal o resonador precisamente hace esto mismo con los formantes. Los formantes son ondas estacionarias, como lo serían, por ejemplo, las ondas que viven dentro de la cuerda de una guitarra, que interactúan con los armónicos de la frecuencia fundamental, aumentando o disminuyendo su intensidad. Esto hace que cierto grupo de armónicos ganen intensidad y otros la pierdan. Pero lo mejor de todo es que estas ondas estacionarias o formantes podemos modificarlas a nuestro antojo para poder modificar los grupos de armónicos que nosotros queramos. Si bien es cierto, desde un punto de vista estrictamente físico, la cantidad de formantes que se forman, valga la redundancia, dentro de nuestro tracto vocal es infinita. Pero nosotros vamos a centrarnos en 5 de ellos, que son los que más echamos mano para hacer que nuestra comunicación oral sea efectiva. Y estos son, atención, los formantes 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, aunque realmente lo que más importa de estos formantes es saber cuál es la porción del tracto vocal que se encarga de modificarlos. El primer y segundo formante hacen alusión a la apertura mandibular y a la posición de la lengua, respectivamente. Cuando nosotros hacemos variaciones en la apertura mandibular y en la posición de la lengua dentro de nuestra cavidad oral, lo que estamos haciendo a nivel físico es modificar el formante 1 y el formante 2, respectivamente. ¿Pero para qué? Resulta que estos formantes son indispensables para poder manifestar los diferentes fonemas que hay dentro de nuestro vocabulario. Y de aquí es donde nace el famoso triángulo vocal, que voy a estar dejando en imágenes. Que básicamente lo que dice es que dependiendo de cómo nosotros modifiquemos el primer y segundo formante, vamos a obtener las diferentes vocales, al menos en nuestro habla hispana. Estos formantes se mueven dentro de las frecuencias que voy a estar dejando aquí en pantalla y no son valores absolutos porque, como dije, se pueden modificar y es por eso que va a haber una desviación estándar de algunos hercios. Esto es para todos los formantes. El tercer y cuarto formante son un clúster, que básicamente en español significa que van de la mano o juntitos. El tercer y cuarto formante, a diferencia del primero y el segundo, van a jugar un papel fundamental en lo que va a ser la proyección y la sonoridad de nuestra voz. Y es por eso que podemos ver que estos formantes se mueven dentro de un espectro diferente a los anteriores, que también los voy a dejar por aquí en pantalla. Algo que se me había olvidado decir del tercer y cuarto formante es que dependen de movimientos de faringe y laringe para poder manifestarse, a diferencia de nuestro último participante, que es el quinto formante. El quinto formante hay que tenerlo bastante en consideración porque no siempre va a estar presente, ya que la aparición de este formante depende, a diferencia de los demás, de la contracción del tubo epilaringeo. Y esa contracción puede estar como no estar, dependiendo de la demanda vocal que nosotros estemos exigiendo a nuestras cuerdas vocales. Y a diferencia de los 4 formantes anteriores, por lo general, el quinto formante vamos a verlo a partir de los 5000 Hz. Y bueno, creo que con esto puedo finalizar este video sobre qué es lo que son los formantes y cómo funcionan dentro de nuestro tracto vocal. Y la próxima semana haré una segunda parte, si Dios lo permite, explicando cómo los formantes se ven afectados por la impedancia del tracto vocal, qué es la impedancia y cómo este concepto es esencial para entender los fundamentos de los ejercicios de tracto vocal semicluido. Y eso es todo. Se cuidan, se quedan en casa, se bañan. ¡Chau!